Mis estimados hermanos y amigos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Reflexionemos el gran descubrimiento y soborno. Espero que esta reflexión sea de edificación para su vida y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. No se olvide de compartir. Como hoy en día hay muchas desinformaciones médicas y como médico cristiano evangélico estoy a su disposición. Si alguien necesita alguna consulta de salud completamente gratis, me puede contactar vía correo electrónico y enviar estudios de laboratorio. Mi correo electrónico en pantalla, drnuñezestrella@gmail.com. Si me envía su número de teléfono, le estaré llamando y tener una consulta médica completamente gratis. En mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, suscríbase si no se ha suscrito y dele me gusta para promover su canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 7 hasta el versículo 15 en pantalla. Estaré leyendo los primeros versículos 7, 8, 9. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les apareció al encuentro, diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Bueno, hasta aquí el versículo 9. Usted puede ver en pantalla hasta el versículo 15. Bueno, en el relato del evangelista Mateo de la tumba vacía hay algo que encaja característicamente, y es el hecho de que María Magdalena y la otra María fueran las primeras en recibir la noticia del Señor resucitado y encontrarse con Él. Ellas habían estado presentes en el Gólgota, habían estado cuando se le puso en la tumba y ahora recibían la recompensa del amor. Ellas fueron las primeras que experimentaron el gozo de la resurrección. El ángel encargó a las mujeres que fuesen pronto a anunciar las gloriosas nuevas a sus discípulos. El Señor volvía a estar vivo y se encontraría con ellos en Galilea. Mientras ellas iban de camino para decírselo a los discípulos, se les apareció Jesús saludándolas con una sola palabra: regocijaos. Ellas respondieron cayendo a sus pies y abrazándole. Luego él las comisionó personalmente para que notificasen a los discípulos que le verían en Galilea. Tan pronto como volvieron en sí, algunos de los soldados fueron cabizbajos a la ciudad para informar a los principales sacerdotes. Habían fracasado en su misión. El sepulcro estaba vacío. Es fácil imaginar la consternación de los guías religiosos. Los sacerdotes celebraron una reunión con los ancianos para planear una estrategia. Desesperados, sobornaron a los soldados para que contasen la fábula de que mientras estaban dormidos los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús. Y esta explicación suscita más las interrogantes que los que corresponden. ¿Por qué? Bueno, ¿estaban dormidos los soldados si debían estar de guardia? ¿Cómo movieron los discípulos la piedra sin despertarlos? ¿Cómo podían todos los soldados haberse dormido a la vez? Si estaban dormidos,
¿cómo sabían que los discípulos habían hurtado el cuerpo? Si la historia era cierta, ¿por qué se tuvo que sobornar a los soldados para contarla? Si los discípulos habían hurtado el cuerpo, ¿por qué se tomaron el tiempo para quitar los lienzos sepulcrales y envolver el sudario? La verdad es que los soldados fueron sobornados para que contasen una historia que los incriminaba. Dormir estando de guardia estaba castigado con la pena de muerte bajo la ley romana, de modo que los judíos tuvieron que prometer que intercederían en favor de ellos si la historia llegaba a oídos del gobernador. El Sanedrín estaba descubriendo que mientras que la verdad se verifica a sí misma, una mentira tiene que ser sustentada con otras incontables mentiras. Sin embargo, este mito persiste entre muchos judíos hasta hoy y también entre los gentiles, y hay otros mitos. Wilbur Smith sumariza dos de ellos. Primero, se ha sugerido que las mujeres se equivocaron de sepulcro. Pensemos en un momento acerca de esto. ¿Te equivocarías tú acerca del sepulcro de la persona a quien más quieres de un atardecer de viernes a una mañana de domingo? Esto lo está sumarizando Wilbur Smith. Además, no era un cementerio de José de Arimatea, se trataba de su huerto privado. No había otros sepulcros en aquel lugar. Esto está sumarizando a Wilbur Smith. Digamos que había otros sepulcros que no había, y supongamos que unas mujeres con los ojos anegados de lágrimas erraron y dieron con un sepulcro que no era. Bien, concedamos esto a las mujeres, pero los crispados Pedro y Juan, dos pescadores que no lloraban, fueron también al sepulcro y lo encontraron vacío. ¿Crees que fueron a un sepulcro equivocado? Pero aún más, cuando llegaron al sepulcro y lo vieron vacío, había un ángel que les dijo: no está aquí, ha resucitado. Venid, ve el lugar donde yacía el Señor. ¿Crees que el ángel también se equivocó de sepulcro? Pero no se olvide esto, que hombres sesudados han propuesto estas teorías. Y esta es una teoría carente de todo sentido. Sigue sumarizando Wilbur Smith. Otros han sugerido que Jesús no murió, sino que se desvaneció y que de alguna manera quedó reavivado en algún húmedo sepulcro y que luego salió. Tenían una enorme piedra rodada que cerraba este sepulcro y que estaba sellada con sellos del gobierno romano. Nadie desde el interior de aquel sepulcro podría nunca hacer rodar las piedras que había descendido por una bajada y que se ajustaba en una muesca. Él no salió del sepulcro como un pobre inválido anémico. Bueno, todo lo que está diciendo, sumarizando Wilbur Smith, la sencilla verdad es que la resurrección del Señor Jesús es un hecho bien atestiguado de la historia. Él se presentó vivo a sus discípulos después de su pasión mediante muchas pruebas irrefutables. Reflexionemos en aquellos casos específicos en los que Jesucristo se apareció a los suyos. En pantalla, todos estos puntos para que reflexione ahí con su cita al lado. Se apareció a María Magdalena en Marcos capítulo 16, ahí está la cita, a las mujeres, a Pedro, a los discípulos en el camino a Emaús, a los discípulos con Tomás ausente, a los discípulos con Tomás presente, a los 7 discípulos junto al mar de Galilea, a más de 500 creyentes, a Jacobo y por último, número 10, a los discípulos en el Monte de los Olivos. Una de las piedras fundamentales de la fe cristiana firme e inamovible es la evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí usted y yo podemos mantenernos firmes y librar
librar la batalla por la fe porque tenemos una posición que no puede ser contradicha. Apreciados hermanos, amigos, tú puedes también ser parte de esta bendición creyendo en el Señor Jesucristo para salvación. Así que, mis amados hermanos, puede ser negada, pero no puede ser refutada. Tenemos esta posición que no puede ser contradicha. La persona que ha encontrado al Señor resucitado recibe el privilegio de vivir para siempre en el gozo de su presencia, de la que ya nada la puede separar. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.